Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, hola. Qué bueno el poder estar con ustedes una vez más. El poder compartir, el poder transmitir, el poder comunicar, ¿no es cierto?, a través de nuestras ondas radiales aquí en su radio Corporación de Coyhaique. Hay una cosa que me ha estado dando vuelta con respecto a los cimientos, con respecto a nuestra vida diaria, a nuestra vida continua dentro del Evangelio, el poder ocuparnos de nuestra salvación, que es importante, ¿no es cierto?, que estudiamos, escudriñamos, leemos, ¿no es cierto?, no pasa ni un día que no estamos incómodos cuando no leemos, ¿no es cierto? Es una necesidad, es como querer tomar agua, el orar, el leer. Y el punto importante cuando uno comienza a ver las bases, a ver el fundamento, el por qué estamos así, es porque de una u otra manera Dios nos revela, bueno, nos ilumina, les reveló a los apóstoles, y todo lo que está escrito se nos ilumina a través del Espíritu Santo. Es ver que esta salvación es tan grande. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder caminar, al no ser altivo, porque sabemos que no hemos tenido ningún mérito, no hemos tenido ninguna participación en nada. Él pagó, Él canceló. Yo no tengo que pagar, ni pagué, ni usted pagó, nadie pagó por esto para que fuésemos salvos. Cuando uno dice, ¿cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Es decir, cuando dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, entonces, ¿qué nos hace pensar? ¿No es cierto? ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace meditar a nosotros en que si en el antiguo pacto con la ley, que la ley es justa, pero lamentablemente no nos puede justificar? Y no porque es mala, y no porque es justa, la ley es justa, pero no nos puede justificar porque no podemos cumplirla. Entonces, imagínense día tras día, año tras año, presentando una ofrenda, presentando sacrificio para poder permitir ser aceptado por Dios, y el que no lo cumplía, había consecuencia, no podían ser salvos del castigo, no podían ser salvos ni libres de la condenación. Entonces, constantemente presentando sacrificio, constantemente, imagínense, uno piensa, ya, un sacrificio,
me puede anotar para 2 sacrificios más, 2 corderos más, porque ya así como voy, ¿no es cierto? No puedo cumplir la ley, y entonces de la única forma es sacrificar un cordero, ¿no es cierto? Un animal, porque es imposible cumplirla. La ley es tan perfecta, es tan buena, que es el carácter de Dios, ¿no es cierto? Es el mandamiento, es un mandato. Entonces dice, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Es decir, ¿qué había pasado en los hebreos? ¿Qué había pasado, ¿no es cierto? Pablo escribiendo cómo los hebreos se habían deslizado, habían caído de la gracia, se habían deslizado de la gracia, queriendo volver a los sacrificios, queriendo volver a presentar sacrificios. Entonces ellos mismos se estaban condenando solitos, volviendo al antiguo pacto, a la antigua manera de poder justificarme, buscando nuevamente el antiguo camino, no el renuevo, no aquello de que Jesús, ofreciendo sacrificio, su cuerpo completo con su sangre, que fuimos lavados con su sangre, sino que los hebreos entendían algo de la escritura, de Cristo, ¿no es cierto?, de las buenas noticias, pero solamente era algo intelectual, era una fe superficial, porque volvían nuevamente atrás. No está hablando de pecado porque pecó deliberadamente, o porque el hermano se descarrió, ¿no es cierto?, se deslizó, se cayó de la salvación. No es la salvación, no es que el hermanito no vino más a la iglesia y se descarrió. No es la palabra exactamente lo que está diciendo ahí. Descarriarse, deslizarse, es caer, ¿no es cierto?, es volver a los rudimentos antiguos, es volver al sacrificio antiguo, es volver a la forma de los sacrificios, de que la ley, buscando la ley para justificarse a través de la ley, con lo que demandaba la ley, ¿no es cierto?, era el poder sacrificar, y eso no cubre a nadie. Es decir, somos tan imperfectos, somos tan injustos, somos tan perversos, somos tan malos, aunque no robemos, no asaltemos, no engañemos, no adulteremos, no forniquemos, no matemos a nadie, físicamente, ¿no es cierto?, exteriormente. Pero sí, espiritualmente podemos robar, podemos mentir, ¿no es cierto?, internamente. Ya el rechazar la gracia, ya rechazar el método nuevo que estaba programado desde antes de la fundación de la tierra. No es que a Dios se le escapó de las manos, hizo un nuevo pacto, porque la única forma es sacrificar a mi hijo. No, estaba todo estaba programado, todo estaba pauteado, como se puede decir. Entonces dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué es descuidarse? ¿Qué nos hace pensar a nosotros el descuidar esta salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande? Porque es grande que Dios haya pagado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras injusticias, por nuestra maldad. Y eso es grande, el que no ir de nuevamente, sacrificar, presentar ofrenda para poder ser aceptado, para poder ser salvado, ser sanado, ser bendecido, impactar nuevamente, no, sino que es algo, ¿cómo escaparemos de esta salvación grande si Él lo pagó todo? Y volver atrás es como ilógico. Es como decir, ¿cómo no voy a permitir, a recibir este medio que lo recibí gratuitamente? Lo recibí un regalo.
el Padre me regaló esta salvación, que el Padre me está regalando esta entrada libre para poder entrar a hablar con Él, volver la amistad con Él, el permitir tener una buena relación con el Padre por la obra de su propio Hijo. Y eso es una salvación grande. Es tan grande esto, que muchas veces nosotros como iglesia no lo entendemos, no lo comprendemos, vivimos urgidos, vivimos asustados, vivimos una vida llena de inseguridad, ¿no es cierto?, por nuestra salvación, de qué manera puedo ganar esto, cómo puedo agradar a Dios, y como que empezamos a deslizarnos de a poco, a descarriarnos, a volver atrás, volver al antiguo método, al antiguo pacto, al antiguo sacrificio, a la ley, ¿no es cierto? Si dice que primeramente fue anunciada por el mismo Señor, es decir, esta buena noticia fue anunciada por Jesús. ¿Cómo puedo rechazar? ¿Cómo puedo caer de la gracia? ¿Cómo puedo descarriarme? ¿Cómo puedo deslizarme de esta forma de salvación que me quitó el pecado, que fue el sermón más corto que puede haber oído, que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios? Cortito, ¿no? Y era un gran mensaje. A veces nosotros queremos tener un mensaje, ¿no es cierto? Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Un pequeño sermón, pero un gran trasfondo detrás de todo esto, en que esto era una gran salvación. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Es decir, si yo rechazo el antiguo, el nuevo pacto, la forma, como si yo rechazo la obra de Cristo. Tengo tantas cosas que decir, me estoy ordenando. Si yo rechazo el modo Jesucristo, la obra perfecta, la obra suficiente de Cristo, si yo comienzo a rechazar ese método de salvación, de bendición, de sanidad, de todo, para tomar el antiguo método de sacrificio, volver a la ley, eso yo mismo me estoy acarreando juicio, me estoy acarreando maldiciones, me estoy acarreando castigo, me estoy acarreando tantas cosas. Entonces, el no ocuparme de mi salvación a mí me lleva a no ir al trasfondo de las Escrituras y de las buenas noticias, al no tener una relación con Dios en oración. Veo la Escritura de forma superficial, veo sobre todo el nuevo pacto, lo veo superficial, tengo una fe superficial, no hay una fe genuina, no hay una fe viva, no hay una fe que esté agarrada con pasión la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces comienzo a ser irresponsable, ¿por qué? Porque pienso que voy a lograr con mis fuerzas. Creo que puedo lograr con mis sacrificios, con mis demandas internas, el poder agradar a Dios, y comienzo a retroceder en esto. Si la desobediencia al antiguo pacto de la ley traía juicio inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de Salvación, que fue mediado por el Hijo, quien es superior a los ángeles, es superior a Moisés? Es decir, los hebreos no veían ni a Jesús, ¿no es cierto?, a Jesucristo, ni su obra tan grande como los ángeles, como Moisés, como la ley. Entonces había un problema de que Jesús era superior a todo. Y si Jesús era superior a todo, el mensaje de él era superior también. Entonces, cuando yo veo que Cristo no es superior a Moisés, la ley,
los profetas, comienzo a ver que Moisés es grande, que la ley es grande, y comienzo a ver y empiezo a minimizar a Jesús, comienzo a minimizar al Hijo de Dios que fue enviado por el Padre, y que el Espíritu Santo nos ilumina a su Hijo, y el Padre nos lleva al Padre, el Hijo nos lleva al Padre, que hay una Trinidad, que en la Biblia no dice Trinidad, pero habla de tres. Es un complemento, uno lleva al otro. El no entender esto, comenzamos a retroceder, y es tan peligroso, esto como un hilo, el poder pretender que yo voy a lograr algo pensando como los hebreos, ¿no es cierto? Aún mirando que Jesús no es grande, aún mirando que la obra de Cristo no es grande, no fue superior a la ley de Moisés, era tan fuerte para los hebreos, para los, ¿no es cierto? El pensar en que Jesús era superior a Moisés, para ellos era una locura. Entonces, al volverme atrás, a volver a pensar que Moisés es grande, recuerde que al principio Dios habló de tantas formas. Dios habló a través de la ley, a través de los profetas, ¿no es cierto? Que nos habla en primera Hebreos 1, al principio del libro de Hebreos, dice que ahora Dios está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Entonces los hebreos comenzaron a deslizarse de esto, comenzaron a alejarse. Era tan fuerte, había una creencia pero superficial en Jesús. A uno lo miraban como superior, como el máximo, como que Él era suficiente para que mis pecados fueran borrados. Aún le costaba a ellos, a los hebreos, pensar que la obra de Cristo fue suficiente para perdonar todos sus pecados, de ayer, de hoy, de mañana, porque el regalo superó al pecado. La gracia, el pago, el regalo superó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó el regalo de la salvación. Abundó el precio que Cristo pagó. Entonces, es mucho más, ¿cierto? Y ahí desde muchos años que yo voy escuchando a todo esto decir que el hermanito Luchito se descarrió. Se deslizó de la salvación. Se descarrió del Señor. Se descarrió de la salvación. El verdadero, yo puedo estar congregándome, orando, leyendo y estar una vida descarriada. ¿Cómo eso? A ver, explíqueme eso. Yo puedo tener poco, ¿no es cierto? Puedo tener como poco a Jesús y todo el antiguo pacto para mí es superior a todo, y yo quiero, ya cuando yo quiero hacer las cosas por mi propia fuerza, pagar, ¿no es cierto? Y aún hay conciencia de pecado en mí, es porque todavía no he comprendido el pago. Recuerde que cada sacrificio tenía que recordar de cuál era tu pecado. Robaste, ¿no es cierto? Sí, robé. ¿Qué hiciste? Robé, y tenía que recordar de nuevo el pecado, y eso le recordaba la conciencia. Imagínese recordar el error que uno comete, recordar delante del sumo sacerdote, delante de ahí, el poder acordarme nuevamente, volver atrás, decir, este es el pecado que cometí yo, este fue el error que cometí yo, no tan solo fue esto, también hice todo esto, robé esto, le robé, o sea, al vecino de más allá, adulteré, caí en pecado, caí en pleno adulterio. Imagínense, tenía que decirlo, tenía que volver a la conciencia, más en Cristo Jesús hubo un solo pago, hubo un solo borrón, hubo una sola cuenta nueva, y se olvidó de nuestros pecados.
constantemente nosotros le pedimos perdón cuando nos equivocamos, constantemente. Señor, perdona si te fallé, si no actué de una buena forma. Y uno constantemente, ¿cierto? Porque aún estamos en esta naturaleza adámica, este hombre, este cuerpo, aún cometemos errores. Entonces, ese es un problema que tenemos y es gravísimo. Si el desobedecer la ley había castigo, con mayor razón, ahora en el nuevo pacto. Y no está hablando de que voy a perder mi salvación por esto y Dios me va a castigar y voy a perder mi salvación. Es decir, yo mismo, es decir, congregándome, pero rechazando la obra de Cristo, congregándome, orando, pero queriendo yo hacer las cosas con mi fuerza, rechazando que Cristo es suficiente, que su sacrificio fue suficiente y que fue superior a Moisés, y que es superior a Moisés, es superior a todo, a los ángeles. Este mensaje fue anunciado por el mismo Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, por sus discípulos, por los apóstoles, por los 12 apóstoles, por Pablo. Fueron anunciados por ellos. Aquellos que escribieron, ¿no es cierto? Fueron, Dios, el Espíritu Santo les reveló y escribieron, ¿no es cierto? Todo lo que es referente al nuevo pacto. Y eso es un fundamento que ha sido canonizado, que es un conocimiento, es que puede llevar al conocimiento de Dios a una persona. Es para que una persona pueda nacer de nuevo, pueda recibir el milagro de la salvación. Los libros históricos de qué historia no son canónicos, son apócrifos, ¿no es cierto? Están dentro de los 400 años de silencio. Entonces, y nosotros al leer lo que se le reveló a los apóstoles, recuerda que todos los libros canónicos fueron inspirados, fueron revelados a través del Espíritu Santo a profetas y apóstoles. Y a nosotros, al leer la palabra que ya está canonizado, ya está escrito, ya está revelado, a nosotros se nos ilumina lo que a ellos se les reveló. Así de simple, así tenemos que mirar la palabra de Dios. Entonces, nos dice, ¿qué nos hace pensar? Claro, la persona, es decir, ¿qué es lo que nos hace pensar? Que vamos a escapar si volvemos atrás, volvemos a la ley, volvemos, ¿no es cierto? Hay tantos tabúes dentro de la iglesia evangélica que estamos rechazando el sacrificio de Cristo y no nos damos cuenta. Hay tantos ritualismos todavía, ¿no es cierto? Así como existe la medallita, la moneda de oro, la que se ungía antiguamente, el agua bendita, el agua ungía, la ruda. Estoy rechazando la obra de Cristo, que Cristo la hizo perfecta. Que mucha gente que busca objeto o algo para poder alcanzar y tener fe, ¿no es cierto? Y entonces le creen a ese objeto y comienzan a usar. Entonces muchas veces dentro del Evangelio hay muletilla, hay mezcla de paganismo con cristianismo y no nos damos cuenta. Y hacemos una doctrina de esa cosa, hacemos un fundamento de aquello que nosotros pensamos que nos va a ayudar a nuestra fe. Es decir, es que es un apoyo logístico, un apoyo visual para que nos dé fe. Esto es tener fe en Cristo. No es mi fe la que me salva, es Cristo el que me salva al confiar en Él. Es decir, yo confío en Él, que Él es mi esperanza, Él es mi salvación, Él es mi todo.
No es que yo tengo fe y yo me salvé. No es que el centurión se salvó por la gran fe, sino que él vio que solo había esperanza en él nomás. Él era la salvación. Ese avión es el que me salva. No es que mi fe me salvó en ese avión y me salvó y me llevó a otro destino. No, sino que es ese avión el que me llevó a mí. No el que yo creí en ese avión, sino que el que me salvó fue el avión. Que me salvó fue Cristo. El que me bendijo fue Cristo, con toda bendición de lo alto. Y por eso que está listo, está todo preparado, está todo canalizado, está todo sabiamente pauteado, ¿no es cierto? Está todo escrito desde antes que se hiciera la tierra. Entonces, ¿cómo escaparemos si rechazamos la obra de Cristo? El que vuelve a la ley lo maldice. El que vuelve a hacer las obras por sí mismo, usando el esfuerzo, usando la valentía de uno para poder alcanzar las cosas. Uno, cuando ya cree en la obra de Jesucristo, uno se esfuerza, uno estudia, uno trabaja, ¿no es cierto? No para ser aceptado, no para ser bendecido, ni para ser sanado, ¿no es cierto? Sino que es Cristo el que hizo la obra completa, el que hizo la obra suficiente y yo pudiese ser salvo. Si la desobediencia al pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato, cuando no se podía cumplir la ley, venía juicio inmediatamente. ¿Cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto, al rechazar el Evangelio de Jesucristo, al rechazar que es por gracia, no es por obra? No es por obra. El Evangelio no es por obra. La salvación no es por obra. Yo no voy a ser salvo porque yo haga cosas bonitas, haga cosas buenas. Yo si hago algo bueno, primero es porque Él ha hecho las cosas en mí, ha hecho las cosas en usted. Él ha puesto, ¿no es cierto?, el querer como el hacer. Dice que Él ha preparado las buenas obras en nosotros para que la podamos hacer. Todo lo ha hecho Él. Entonces, cuando comenzamos a hacer para recibir, ahí hay un problema todavía. Ahí hay un deslice, hay un caer, hay un descarriarse de la gracia, descarriarse de Cristo. El rechazar a Cristo. Dice, no, yo tengo que ganármela. Yo tengo que ganármela. Porque si no me la gano, me voy a perder esta salvación. Me tengo que ganar esta salvación. Entonces, porque en cualquier momento, si no me la gano, yo con mi fuerza la puedo perder. Eso estoy diciendo. Eso estamos haciendo. Y eso es deslizarse. Eso es caer de la gracia, descarriarse. Ese es el verdadero descarriar. Claro que el que va y hace su propia vida luego y no quiere nada con el Evangelio, ya ese es otro punto, ¿no es cierto? Ese es otro, es otra cosa. ¿Cuánto más al desobedecer el nuevo pacto del Evangelio de Salvación que fue mediado por el Hijo, quien es superior a los ángeles? El mensajero y el mensaje del nuevo pacto son mayores que los mensajeros y el mensaje del antiguo pacto. Y esto es lo que no entendían los hebreos, que Cristo era superior al mensaje y a los mensajeros del antiguo pacto. Cuanto más grande es el privilegio, mayor es el castigo por todo acto de desobediencia o negligencia. Es decir, el volver atrás, el volver a los antiguos rudimentos, a las antiguas enseñanzas, al antiguo pacto, a la ley. Eso es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque estoy rechazando una gran salvación.
una salvación tan grande que la pagó Él con toda su sangre, con toda su vida, y resucitó al tercer día. Entonces, usted me dice, ¿sabe? Yo ando buscando algo, yo ando buscando un camino, yo ando buscando una verdad, yo ando buscando una vida, ando buscando un escape, una puerta, ando buscando un camino, ando buscando una salida sobre todo esto. He intentado de muchas formas, he intentado hacerlo así, he intentado hacerlo así. ¿De qué manera? ¿Cómo? Estoy buscando. Si usted me dice que en Jesucristo hay vida y vida en abundancia, y usted me está diciendo que Él ha pagado por mis pecados y ha borrado todos mis pecados, si Él me convence de pecado, si Él me borra mis pecados, me limpia y me justifica, y estoy apto para hablar con Dios Padre, eso es magnífico, ¿no es cierto? Y que no hay ningún objeto que nos puede llevar a Dios. Dice que el único intermediario, el único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Porque no podemos ir con nuestros propios méritos a hablar con Dios. Recuerde que estábamos en delito y en pecado. Algo nos separaba, había un corte, había un quiebre en el camino. Estaba cortado el camino para llevarnos al Padre, y ese corte lo hizo nuestro pecado. Había una separación para llevarnos al Padre. E intentamos con la religión, intentamos de hacer cosas, intentamos de caminar, de correr, de pagar, ¿no es cierto? Intentamos de pagar la salvación, intentamos pagar para ser sanos, intentamos, ¿no es cierto?, de hacer indulgencias evangélicas, intentamos de hacer sacrificios evangélicos y otras religiones, ¿cierto? Siendo que el cristianismo es la única doctrina que habla que es por gracia, que es un regalo. Todas las otras religiones nos hablan que es por obra. Todas las religiones, usted donde va, tiene que pagar por algo, para hacer algo, para entrar al cielo, para que Dios lo reciba, para tener una entrada confiada de entrada al cielo. Tengo que pagar esto, tengo que hacer esto otro. Toda la religión, si usted ve toda la religión, el único camino que nos habla que no es por nuestras obras, no es pagando algo ni haciendo algo, sino que es arrepentirnos de nuestros pecados, y creer que Cristo es el único camino, que es la única vida y es la única verdad. Por eso dice, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y eso no lo hemos entendido, y eso nos cuesta entender, porque siempre hay algo, porque hay una tendencia a querer hacer algo humano. Hay una tendencia al querer hacer méritos, pagar, cancelar, hacer algo. Entonces, el libro de los Hebreos es tan delicado esto. El meterse a estudiar, el meterse a escudriñar los Hebreos, el libro de Hebreos, es tremendo. Uno comienza a ver lo superior que es Cristo, lo superior que es a Moisés. Entonces, como los hebreos, hoy en estos días, aún hay gente que al pensar que con sus obras pueden alcanzar, y si no hacen obra, no pueden alcanzar la salvación. No, tengo que hacer algo. Tengo que pagar algo yo. Tengo que, para alcanzar salvación, tengo que dar algo. Entonces, estoy volviendo atrás
Estoy volviendo a los antiguos rudimentos. Estoy rechazando la obra perfecta de Cristo. Estoy rechazando esta salvación tan grande. Y por eso dice, ¿cómo escaparemos? Si yo rechazo el nuevo pacto y me meto, ¿no es cierto?, al antiguo pacto, sin querer queriendo, tratando de ganar salvación, ganar sanidad, ganar vida eterna, ganar prosperidad, ganar éxito, ganar sanidad. Estoy volviendo al antiguo rudimento. Y eso hay un castigo. Hay un castigo porque yo mismo estoy rechazando la obra de Cristo por mi propia obra. Y las obras mías no pueden cumplir el estándar que Dios pide. Es imposible. Nuestra vida no puede llegar, nuestras obras, nuestras propias obras, no puede llegar al estándar de Cristo. No puede llegar al estándar de Dios para poder hablar. Necesito el estándar de Cristo. Él me puso en su estándar. Él me sentó juntamente con Él. Me puso en su estándar. Y por eso que el Padre no nos da la espalda. Y por eso que el Padre no nos da la espalda. Ese es el punto principal de este mensaje. El problema, me atrevería a decir, en que no tengo la iluminación completa de Cristo. Todavía me falta, porque no hay una preocupación, no hay una responsabilidad, no me estoy ocupando de mi salvación, no estoy sentándome en la palabra y no tengo interés, no me interesa, y no porque no me interese, sino porque me conformo porque me predican. Y me quedo tranquilo con lo que me predica, con lo que me hablan, con lo que me dicen. Pero en mí no hay una responsabilidad, no hay en ocuparme de mi salvación, que fue ganada por Cristo. Fue obtenida a través de la obra de Cristo. Y comienzo a deslizarme porque no entiendo bien el Evangelio. Comienzo a caerme, comienzo a deslizarme, comienzo a descarriarme, a tomarme, ¿no es cierto?, de los antiguos rudimentos, de la antigua manera de poder escapar, siendo que no pudieron escapar porque la ley los condenaba, porque la ley los maldecía. Nadie podía cumplir la ley 100%. Si una coma no se cumplía, maldiciones había sobre ellos. Entonces, ¿cómo escaparemos? ¿Usted cree que vamos a escapar rechazando la obra de Cristo y que la ley no nos va a maldecir ahora? Si yo mismo vuelvo a la ley está vigente, está ahí. Si yo quiero, vuelvo a la ley, pero la ley me va a maldecir. Y no porque la ley es mala, la ley es muy buena, soy yo el malo. Porque para poder congraciarme con Dios, para poder yo agradar a Dios, tengo que cumplir esa ley, pero esa ley yo no la puedo cumplir. Porque mi estándar de vida, mis obras, no llegan a la ley, no pueden superar, no pueden llegar al estándar de la ley, que es el carácter de Dios. Los mandamientos son buenos. Entonces, por eso que vino Cristo. Él cumplió esa ley por nosotros. Él obedeció. Por la obediencia de uno, fuimos todos justificados. Pudimos entrar. También por la desobediencia de uno, que fue Adán, cayó la muerte, cayó el pecado sobre nosotros, maldición. Pero sobre la obediencia de uno, con la obediencia de uno, que es Jesús, dice que nos vino vida y vida en abundancia. Entonces Él está al estándar
de la ley, su obra, superó, ¿no es cierto?, el pecado. Él mismo era la ley y pudo llegar al Padre, ¿no es cierto?, y cumplirse para que nosotros pudiésemos, Él pudiese subirnos a su estándar. Entonces yo no puedo llegar todos los días a ese estándar con mis obras. Es el problema que hay, que todavía no hay un clic. El llegar y quiero llegar a la estándar de Cristo y me caigo. Porque pretendo ganarlo, porque pretendo salvarme, pretendo mantener yo esta salvación, pretendo yo cuidar de esta salvación, siendo que yo tengo que ocuparme de mi salvación, que me la dio Dios, que la pagó Él, la pagó con creces, para Él fue cara, pagó con su vida, para mí fue un regalo. Entonces, pretender yo que yo la voy a cuidar, pretender que yo voy a alcanzar algo, es imposible. Por eso yo te digo, solo hay un camino, es Cristo. Solo Él te puede ayudar, solo Él te puede llevar a tener una buena relación con el Padre. No es con lo que tú hagas, no es con los méritos, no es por las oraciones, por los rezos, no es por lo que tú pagas, no es por lo que tú das, no es por lo que tú haces, por la cantidad de oraciones, de rezos, de cuántos domingos vas a la iglesia, sino que cuánto has recibido de Cristo y se te ha iluminado de Cristo para ver que Él nos quiere poner a su estándar, llevarnos arriba para poder estar y hablar con el Padre, entrar, es decir, meternos al lugar santísimo. Y eso es vivir y disfrutar el lugar santísimo. No es yo entro, yo voy a ir al lugar santísimo. No, estamos en el lugar santísimo. Estamos en el lugar santísimo por la obra perfecta, suficiente, única de Jesucristo. Es que, pastor, yo he intentado de muchas maneras, no sé, en mi ignorancia he querido pagar con algo, quiero hacer cosas, quiero hacer algo para que Dios se fije en mí y me ayude y yo pueda entrar al cielo, porque yo quiero ver a mi gente y yo de una u otra manera le pido hasta a mi papá en el cielo, le pido a mi tío, le pido a mi abuelita, le pido a mi abuelo y no sé si estará bien que yo le pida a ellos. Todos duermen si se fueron con Cristo. Hay dos lugares, un lugar de tormento y un lugar de gozo, de reposo. Al único que le podemos pedir, el único intermediario, no hay otro, es Cristo, Jesús. No hay otro intermediario. Solo a Él le pedimos. Cuando tú y yo pretendemos hacer las cosas con nuestra fuerza, querer ganarnos algo, estamos diciendo que la expiación de Cristo, de Jesús, no fue suficiente. Y como que vuelvo atrás nuevamente al antiguo rudimento, sacrificando cordero todos los días, para pretender ganarme, sostener la salvación, ganarme la bendición, sostenerme en la bendición. Quiero ganarme la sanidad y mantenerme sano. Y creo que el hacer las cosas, el ir a la iglesia, el orar, lo voy a mantener con eso. No, el que nos mantiene es Cristo, y cuando nos ilumina tu fundamento es estar sólido y firme en eso. El resto uno reposa y uno hace las cosas porque es una consecuencia de un hombre que ha sido regenerado, de una mujer que ha sido nacida
de nuevo se congrega porque hay una gratitud, hay una pasión. Es decir, Señor, todo ha sido por ti, nada por mí. Nuestra humanidad, nuestro humanismo siempre nos quiere llevar atrás a la ley. Y la ley está ahí, paradita, para que nosotros las tomemos. Y muchos han vuelto a la ley, muchos han vuelto al esfuerzo, muchos han vuelto en que yo me la gané y yo me sostengo y yo me agarro. Y eso se han deslizado de la obra de Cristo. Si en el antiguo pacto muchos sufrieron, con mayor razón ahora. ¿Por qué no? Si yo rechazo este camino, este nuevo pacto, este pacto nuevo que ellos mismos pactaron entre el Hijo y el Padre. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca en poder entender esto, en que la obra de Cristo es tan grande. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande? ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos, si rechazamos la obra suficiente de Cristo? Oremos juntos. Señor, reconocemos tu poderío, reconocemos tu grandeza, reconocemos que fue tu estándar el que nos llevó arriba, el que nos puso y nos sentó en lugares altos, en lugares celestiales. Fue tu estándar, Señor. Y queremos, Señor, y reconocemos que solo es por tu obra. Solo es por tu obra. Y ilumínanos, Señor. La gracia, tu obra perfecta. Porque si nos iluminas esto, Señor, no andaremos ni esforzándonos con nuestras propias fuerzas, ni abusando. Porque cuando se nos ilumina el pago perfecto, cuando se nos ilumina en que esta salvación es muy grande, no hay cabida en nuestra mente en poder abusar, ni en poder rechazar la obra de gracia, el regalo, para mantener yo las cosas del reino de Dios con mi fuerza. Hay dos extremos, Señor, y los dos son malos. Háblanos, abra nuestros ojos, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude a poder conocer tu salvación, el poder ver lo grande que fue el pago, lo grande que fue tu sacrificio, lo grande que es la salvación que ha sido ganada por ti, Señor. Oro por todos los que están viendo, escuchando, por los que van a ver. Espíritu Santo, te pido que los ilumine y que los lleves, Señor, a un estándar perfecto a través de tu obra perfecta y suficiente, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima transmisión. Los micrófonos, su servidor, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra ciudad de Coyhaique, región de Aysén. Bendiciones. Chao, chao.